una cosa es la idea que yo tengo de mí, eso solo existe en mi cabeza, y otra cosa es lo que yo soy. Pocas personas entienden la diferencia que existe entre una cosa y la otra. El trabajo personal y la espiritualidad no es más que esa deconstrucción de lo que no soy. Ahora, lo jodido es que para construir lo que no soy es darme cuenta que eso que no soy es a lo que le he dedicado la vida entera. El ego se encarga de poner la incomodidad en el lugar cómodo. ¿Cuál es el lugar cómodo? El otro. Yo no es que tenga un problema de impaciencia, yo no es que sea un tipo irritable, es que el tipo maneja mal. Automáticamente, ¿qué pasa? El problema no soy yo, el problema siempre está afuera. ¿Qué tan confiable soy yo, por ejemplo, si yo soy un líder demandante, caprichoso, irritable, variable y reactivo? Cero. También sería bueno entender cuál es el lado bueno del ego, que es el que nos permite aprender. Es necesario porque es el instrumento que nos muestra con claridad lo que venimos a aprender a través de lo que se nos dificulta. Todas las dificultades del ser humano y todo el sufrimiento se origina ahí. ¿Cuál es el equilibrio perfecto del ego? ¿Cómo sabemos que tenemos una relación sana con el ego? Lo único que yo puedo hacer para que el mundo sea un lugar distinto es hacerme cargo de mí. Eso es una vaina que nosotros no hemos entendido. ¿Quién es el que tiene la incomodidad? ¿Quién tiene el problema? El problema es mío. Y entonces te quedan dos caminos, amigo. O te haces cargo del problema o lo padeces. Santi, siempre nos gusta empezar con algo de contexto porque creo que para que la gente se disfrute, las conversaciones que tenemos tienen que entender la raíz de todo. Y para mí es entender quién es Santiago Molano y qué es el taller. Yo me defino como un tipo común y corriente, que hace 19 años encontró en el trabajo personal una cantidad de respuestas a preguntas que estaban sin atender en mí y que esa falta de atención a esas preguntas en su momento generaron mucho malestar en mi vida. Y al encontrar, digamos, ese espacio de trabajo y lo que atender esas preguntas trajo a mi vida, se convirtió como en un trabajo que además yo nunca intencioné. O sea, yo siempre digo que yo no soy un tipo que, uy, es que yo me sueño hacer esto y voy a llegar allá y tengo estos objetivos y me los marqué. Cero. Yo creo que a mí la vida se encargó de mostrarme para qué necesitaba. Y creo que si algún mérito tengo yo es que aprendí con mucha dificultad a hacer caso. O sea, a entender que la vida no se trata de lo que uno quiere, sino que de hacer lo que uno vino a hacer. Y a mí eso me encontró. Y el taller se volvió como ese espacio de trabajo personal que hoy en día comparto con un poco de personas. Entonces yo me dedico a trabajar conmigo y a compartir eso que yo he aprendido de mí para que los demás hagan lo propio con ellos. Yo creo que al final de eso se tratan mis talleres y mis espacios de aprendizaje colectivo, donde hay un término que yo oí hace mucho tiempo que se llama el cuerpo del maestro y que yo no entendía. Sonaba una chimba, pero por muchos años no lo entendí. Y que hoy lo entiendo claramente y es como esa sabiduría que aparece cuando esos fragmentos que somos los seres humanos los ponemos al servicio de algo más grande. Y yo creo que eso es lo que pasa en los talleres, que aparece como una sabiduría que nos ayuda a todos a que entendamos vainas. ¿Vos sentís que esa coherencia de hacer caso y de dejar que la vida te vaya llevando te ha dado algo de paz? Sí, de hecho yo la paz que he encontrado, la he encontrado cuando he podido estar alineado con eso, que no siempre pasa porque yo no creo que uno llegue a un punto donde uno diga yo llegué y se quede ahí, no, uno es proceso y dentro de esos procesos uno lo que aprende es cada vez, digamos, a habitar por periodos de tiempo más estables ese lugar donde hay bienestar, pero yo creo que a mí la paz lo que me lo ha traído es el abandono del perseguir y la conexión profunda con la realidad. Y lo que pasa es que eso cuesta un huevo y muchos años de estrellarse y de perseguir para encontrar y encontrar que lo que encontraste tampoco llena. Entonces yo creo que eso ha sido de las cosas que poco a poco he ido aprendiendo. Yo creo que este episodio es también un espacio de aprendizaje colectivo porque mucha gente lo va a escuchar, miles de personas probablemente lo van a escuchar y van a sacar también sus aprendizajes, sus conclusiones.
Y uno de los temas que más se ha mencionado en todo este tema del liderazgo, del emprendimiento, de los negocios, incluso el crecimiento personal, es el ego. Pero creo que se ha hablado mucho es porque es muy incomprendido y la gente no tiene ni idea para qué sirve el ego, cuál es la función. Así que es importante hablar de eso, vinimos a hablar del ego. Empecemos por la raíz, por la base de todo. Contame un poco para Santiago Molano qué es el ego. El ego para mí, desde como yo lo entiendo, es la idea que cada uno tiene de sí mismo. Eh, digamos, es la construcción psicológica y el sentido de identidad que existe no en la realidad, sino en nuestra mente. Porque entonces una cosa es la idea que yo tengo de mí, eso solo existe en mi cabeza, y otra cosa es lo que yo soy. Eh, Pocas personas entienden la diferencia que existe entre una cosa y la otra. Y socialmente nos han inculcado mucho esta idea de pensar que el ego es, de asociar el ego como con la vanidad, con la prepotencia, con la arrogancia. Hay teorías que hablan que el ego es el que nos permite ser buenos. Entonces, y el ego en realidad, como yo lo entiendo, no es bueno ni malo, es necesario porque es el instrumento que nos muestra con claridad lo que venimos a aprender a través de lo que se nos dificulta. Es decir, todas las dificultades del ser humano y todo el sufrimiento se origina ahí. Y eso es un tema denso y profundo de entender. Y hacia allá, digamos, de alguna manera apunta el autoconocimiento y el trabajo personal. Ayer estaba leyendo una frase que me gustó mucho y quiero leértela porque me parece complejo esa definición que das sobre el ego. Compleja no indica que crea que no es la definición correcta, simplemente es difícil de digerir. Y la dijo Naval Ravikant. Es un emprendedor muy teso que además es muy espiritual. Te recomiendo ese libro. Y el man dice la tensión es quién crees que deberías ser. La relajación es quién eres. ¿Cómo identifica uno lo que verdaderamente es y qué es? Y cuáles son esas ideas que uno se ha creído de uno mismo que realmente no son parte de nosotros. El ego es un mecanismo adaptativo que nosotros creamos como una respuesta a lo que sentimos como una carencia o amenaza de cómo leemos el entorno de nuestra infancia. Y para comprender eso, uno necesita primero desarrollar la capacidad de verse a uno mismo como si estuviera viendo un tercero y ser capaz de habitar la idea de pensar que todo eso que yo creo de mí no es sino un resultado de esa idea que construí. Pero entonces es muy jodido, por eso te pone a tambalear por completo la sensación de certeza de lo que crees saber y lo que crees auténtico. Y por eso es que de alguna manera el trabajo personal y la espiritualidad no es más que esa deconstrucción de lo que no soy. Ahora, lo jodido es que para construir lo que no soy es darme cuenta que eso que no soy es a lo que le he dedicado la vida entera. Y ahí es donde la gran mayoría de gente no le gusta meterse porque es más cómodo el reafirmar o el ilustrar el ego. Porque entonces aquí hay una cosa que es súper bacana de entender, pues según yo, y es que al ego le encanta aprender. Al ego le encantan los podcasts, los libros, las teorías, y entre más información tiene, más se va sofisticando. Entonces es más difícil de detectar. ¿Sí? Porque se da cuenta que es igual como una inteligencia artificial que todo el tiempo que está cogiendo información. Entonces, ¿información para qué? Para que este huevón, que es mi esclavo, ¿sí? Nunca se dé cuenta que en su vida el que manda soy yo. Y yo lo distraigo. Yo lo pongo a leer cosas, yo lo pongo a repetir maricadas, yo lo pongo a decir que este proyecto tiene un propósito. Entonces al ego le encanta hablar de espiritualidad, al ego le encanta hablar de humildad, al ego le encanta hablar de propósito, al ego le encanta hablar mierda. ¿Sí? Heme aquí. En ese orden de ideas, ¿vos crees que entonces el ejercicio de enfrentar el ego es un proceso de reconstrucción o de descubrimiento? Para mí es un proceso de descubrimiento de lo que en realidad somos, pero es que eso que en realidad somos está detrás de esto que de alguna manera alimentamos todos los días. Entonces, cuando uno habla de trabajo personal, y por eso me gusta el concepto de trabajo personal, es porque efectivamente es una acción orientada, energética y comprometida, de constante con un objetivo.
¿sí? Y ese objetivo es desempoderar eso que no soy. Ahora, lo jodido es que cuando vos haces eso, entonces la pregunta es, ¿y entonces? ¿Y entonces qué? O sea, si yo no soy lo que siento, si yo no soy lo que creo, ¿sí? Si yo soy la información que está en mi mente, puta, entonces ¿yo qué soy? ¿Sí? Si ni siquiera soy este cuerpo que habito, porque eso físicamente está probado, esto no es un discurso espiritual, esto es un discurso físico. Sí, o sea, si la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, quiere decir que lo que yo soy tiene 14.500 millones de años y no se va a morir cuando yo entre y le devuelva al universo este pedazo de carne. Entonces, ¿yo qué soy? Ahora, y la respuesta también es algo interesante y es que si yo no soy nada de eso, pues lo que soy tampoco puede ser amenazado por todas las vainas que yo sufro en el día a día. ¿Cuánta gente va a ver este episodio? Que lo que yo diga suene interesante, qué opina mi mamá de mí, que mi esposa todavía me quiera, que mis hijas no se mueran nunca. Todas esas maricadas por las que uno sufre, en el fondo pierden por completo el peso específico que el ego nos hace creer que tienen. Y por eso es que nosotros vivimos, los seres humanos, primero con esta idea de que somos más importantes de lo que somos, y el otro con esta idea de que lo que nos pasa es universal. Ahora, si no hubiera nada de esas amenazas, nosotros encontraríamos una fuente distinta para operar. Probablemente más armónica y al mismo tiempo mucho más potente. Y mucho más conectada, diría yo, que es una de las cosas que el ego pierde, porque es que en el ego es que se crea esta idea de separación, de que yo soy esto. Entonces, si yo soy esto, vos y yo no tenemos nada que ver. Vos sos un extraño. Y eso es otra cosa que físicamente está probada que no es real. Entonces, esta idea de separación que ha creado de alguna manera el mundo que nosotros habitamos, este mundo donde nadie se siente parte de nadie y donde la forma de tratar de sentirse parte generalmente termina siendo sectaria o bizarra, que es el egoísmo, la dependencia, el apego, la posesión, ¿sí? Por eso, si vos te pones a ver, es que mira, de ahí parte, por ejemplo, el culto que hoy en día le rendimos al dinero, porque como pensamos que con la plata se soluciona el vacío que tenemos adentro. Entonces, pues, el 90% de este planeta levanta todos los días a pensar que lo que le falta es plata. Y lo interesante es que los que ya tienen más plata de lo que se pueden gastar, siguen persiguiendo plata. ¿Sí? Y entonces otros se meten en el pajazo mental, no, no es plata, es dejar una huella. ¿Huella de quién? 250 años nadie va a saber quién fue usted, ya todo el mundo importa un culo. Ahora, si no estuvieran nada de esas cosas parroquiales, yo creo que para nosotros se abriría una mirada mucho más interesante, diría yo, que esta tensión como parroquial a nuestros pequeños, a lo que nosotros hemos declarado como el éxito, lo importante en la vida. Me levanté espeso, ¿y por qué era? ¿Ah? Perdón por esto. O sea, si quieren puedan ver otros episodios de este podcast que son buenísimos. ¿Sí? Santi, dijiste que se necesitaba un proceso profundo y el primer paso que dijiste que teníamos que enfrentar o que seguir es verse a uno mismo como si fuera uno un tercero. Sí. ¿Para qué sirve y por qué? Porque si no hay objetividad, entonces nosotros siempre nos vamos a ver a través del filtro distorsionado de la idea que tenemos. Entonces, si yo te invito a vos a que hagas un ejercicio de autoobservación, el observador y lo observado es lo mismo. Entonces vos lo único que terminas haciendo es reafirmando tu ignorancia. ¿Sí? Entonces, pues, cuando te ves lo que ves es lo que es, eso es lo correcto. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esa capacidad de decir, pues yo voy a ver este tipo como si yo no tuviera nada que ver con este man. No lo voy a defender, no lo voy a atacar, simplemente voy a comprender qué es lo que hay detrás. Y si soy capaz de verlo desde un punto neutro, o sea, es decir, desprovisto de esta construcción de mi sistema de creencias, a mí lo único que me quedaría es ver basado en la evidencia y en los resultados, no en los discursos que tiene este man, porque este man es un putas para los discursos, ¿sí? Entonces, este man sabe justificar lo injustificable, este man sabe defender lo indefendible y a este man le encanta vivir con la idea de que su forma de ver la vida es correcta y es universal. Pero si yo cuestiono todo esto y simplemente tomo distancia y me remito exclusivamente a los resultados de su vida, es decir, ¿cómo vive este man?
No cómo cree vivir, cómo vive, ¿no? Cómo es su salud, cómo son sus relaciones, eh, cuál es la capacidad que tiene para estar en un estado de equilibrio y de armonía independiente de lo que pase afuera de él. Porque yo siempre digo que vivir en paz en un entorno donde todo el mundo piensa como te gusta y donde todo funciona como te gusta, y donde la temperatura es como te gusta, y pues eso tiene poco mérito. Ahora, sostener ese estado cuando las condiciones no están alineadas con las expectativas, ahí ya uno dice, usted se mantiene una capacidad, digamos, diferente. Entonces yo creo que cuando nosotros vemos la vida a la luz de los resultados y no de nuestras justificaciones, eso suele ser un ejercicio devastador, porque te das cuenta que la realidad y la idea que tenés de vos son dos cosas totalmente diferentes. Y yo creo que ese proceso, ese choque, es el inicio del despertar, del ser consciente de, de que una cosa es la vida que nos muestra el ego y otra cosa es lo que la vida es. Yo desde muy niño fui muy idealista. Sí. Creía mucho en los negros y en los blancos. Ujú. Creía mucho en eso no es. Ok. Y con el tiempo yo creo que una de las cosas más bonitas que me ha regalado, no solamente estas conversaciones, sino el hecho de vivir, es darme cuenta que que la vida es una escala de grises. Mm. Que no hay nada del todo cierto, no hay nada del todo bueno ni del todo malo. Y ayer escuché una frase que me gustó mucho y es que el ego tiene muy mala prensa. Ya hablamos de todo lo malo que tiene el ego, pero también sería bueno entender cuál es el lado bueno del ego. Que es el que nos permite aprender. O sea, el lado positivo del ego es que el ego nos muestra lo que vinimos a aprender. Es decir, para mí, la existencia humana tiene un propósito pedagógico. Y uno viene a aprender lo que no sabe. Y uno puede reconocer lo que no sabe a través de los resultados insatisfactorios de la vida. Y ahí es donde está lo jodido. Es decir, todo lo que a nosotros nos genera malestar, sufrimiento y rechazo es la forma a través de la cual se evidencia lo que nosotros necesitamos aprender. Pero es muy interesante porque todo eso que nos genera sufrimiento, malestar y rechazo son cosas que nosotros vivimos evitando, señalando, evitando. Entonces yo digo, es como si nosotros fuéramos niños que venimos al colegio pero no nos gusta ir a clase. ¿Sí? Porque a nosotros no nos gusta evitar la sensación de ser ignorantes. A nosotros nos gusta la certeza de saber. Entonces, el ego es fundamental para poder aprender, porque precisamente si nosotros solamente fuéramos esta parte virtuosa que somos, ¿sí? Si el ego no existiera, nosotros no podríamos generar conciencia de esta luz que hay en nosotros. Y ahí es donde aparece el gris, es decir, es la sombra la que genera el contraste que te permite llegar a reconocer la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces la importancia del ego para mí es pedagógica, desde mi forma de entender y abordar la vida. ¿Y cuál vendría siendo la diferencia entre el ego y el amor propio? Porque hay mucha gente que se Sí, escuda sí, sí, diciendo sí. que es que se ama un Sí, montón, sí, pero sí, sí, está llena sí. de ego. Sí, sí, es que el amor propio no tiene nada que ver primero en la comparación con los demás. El amor propio no tiene absolutamente nada que ver con vanidad, ni con ninguna idea de valor que tenga que ver con nada que sea intrínseco a nosotros. Entonces, generalmente cuando nosotros hablamos de amor propio, pero ese amor propio está construido en la idea de lo que he hecho, de cuánta gente me sigue, de cuánta gente oye esto, de qué tan hábil soy. Eso no tiene nada que ver porque lo que valgo no soy yo. Lo que vale es eso. ¿Qué quiere decir? Que el día que eso sea diferente, pues entonces es como una acción que está indexada. Entonces yo no tengo valor propio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir que el amor propio tiene que ver con la capacidad de aceptación y respeto por nosotros mismos y el reconocimiento de nosotros como proceso. Y, y el amor propio para mí se mide en la evidencia de qué tanto soy capaz de valorar, respetar lo que soy, independiente de lo que hago y los resultados que tengo en la vida. Y ese es un tipo de amor propio que es muy escaso. Algo que también culturalmente hacemos mucho es confundir autoestima con vanidad. Y son dos cosas totalmente diferentes. De hecho, la vanidad es inversamente proporcional a la autoestima. Y nosotros vivimos en un mundo donde a vos te venden como íconos de autoestima personas que son altamente vanidosas. Entonces, pues, la valla. Entonces, ¿cómo te venden a vos el tipo exitoso?
Tiene un reloj costoso, tiene un carro caro, tiene una mujer hermosa desde lo que nos han enseñado que es hermoso, ¿cierto? Y tiene una empresa que acto seguido tiene una cifra que hace que lo que la empresa sea hermosa, porque por alguna razón nos dijeron que las empresas hermosas se miden es por cuánto venden las empresas, no por realmente lo que se ocupan y lo que generan las personas que están ahí. Entonces, como eso nos han enseñado que es la autoestima, pues hay un poco de idiotas que creen que la autoestima se puede comprar y todos los días salen a hacer fila y a gastarse la vida, la salud y la energía en buscar relojes, huevonadas y cargos y vainas que les compensen su baja autoestima. Porque mira, eso sí te digo, si la vanidad es inversamente proporcional a la autoestima, ¿qué pasa eso con todos esos íconos que nos han vendido, que supuestamente son de baja autoestima? Se convertirán en lo contrario, en la evidencia de esa falta de valoración que los vuelve esclavos de tener que compensar con cosas externas la falta de valor que encuentran en ellos. Pero eso pues es poco popular. Por eso les digo que no vean más el podcast. Compren relojes. O sea, el ego, en cierto sentido, me hace creer que valgo porque soy perfecto y no reconozco mis imperfecciones, y el autoestima es entender que, a pesar de mis imperfecciones, acepto mi proceso. Claro. Es que lo bonito es que de alguna manera la conciencia lo que nos hace abandonar un poquito es la idea de llegar a algún lugar, que es lo que nos jode. Pues es que la idea de llegar es la que nos quita por completo la conexión con el camino y con el proceso, ¿ves? Y el distractor que hay en la meta, que es además tan atractiva, porque es como esa idea de pensar, cuando yo esté ahí sí voy a valer. Y es interesante, no solo va a valer para los demás, sino también voy a valer para mí. Y el punto es que cuando se llega, entonces está la idea de que de pronto, si la corro otro poquito, va a valer un poquito más. Y eso es en lo que les pasa a la vida a la mayoría de personas. Ahora, si nosotros no tuviéramos esa distracción, entonces, porque la gente dice, entonces uno no hace nada. No, yo no estoy diciendo no hacer nada. Yo lo que estaré diciendo es hacer sin pensar que de eso depende mi valor. Entonces, si mi valor no está en juego, mi valor es lo que enriquece lo que estoy haciendo. Y lo que me permite es que mi energía esté puesta en eso que estoy haciendo siempre. Y eso lo que generaría, en mi opinión, es un retorno inmediato, no cuando yo llegue. Porque realmente lo milagroso es la capacidad de yo estar conectado con lo que estoy haciendo. Entonces yo no estoy postergando ni mi valía ni mi disfrute. Yo estoy viviendo en él y a través de él, ¿sí?, de lo que obtengo de él, eso mismo es lo que pongo. Y eso es lo que hace que el desempeño aumente. Y parecía como una sutileza, pero la diferencia entre una cosa y la otra es enorme, porque es que en una es el vacío permanente, en la otra es la plenitud y la conexión absoluta con lo que se hace, sin importar que sea lo que se haga, que eso es lo otro que yo debato. Yo no sé en qué momento nos metieron este cuento que es más importante ser presidente de una empresa que ser mamá. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué es más importante tener una compañía que hace un IPO que tocar violín? ¿Por qué? Pues sí, ¿por qué? Pues porque somos tan huevones que entre todos nos empezamos a chocarle y a decir que eso era y eso era. Si estás aquí es porque te interesa aprender sobre negocios, emprendimiento y crecimiento personal. En De Instinto, toda la semana lanzamos episodios con las mentes más brillantes para descifrar su receta de éxito. Si no quieren perderse ningún episodio y quieren apoyarnos, la manera más sencilla de hacerlo es suscribiéndose al canal. Lo pueden hacer dándole clic al botón que van a encontrar abajo o escaneando el QR que van a encontrar en pantalla. Para los que ya están suscritos, muchísimas gracias. Ustedes hacen que todo esto sea posible. Ahora sí, de regreso al episodio. En De Instinto nos gusta no solamente hablar del tema, de las partes incómodas, de las difíciles, sino también empezar a dar soluciones. Entonces ahorita vamos a pasar a desempoderar el ego para que las personas puedan entender cómo ir quitando esas capas de la cebolla que realmente no son. Pero antes me gustaría entender algo, Santi, y es que si el ego es el que nos permite aprender, Sí. y el ego también es todo esto negativo, que también nos dice que somos un montón de cosas y nos hace vivir la vida de manera negativa y con unos sentimientos que no deberían ser. ¿Cuál es el equilibrio perfecto
del ego? ¿En qué punto tiene que estar el ego y cómo sabemos que tenemos una relación sana con el ego? A la luz de la información con la que nosotros trabajamos, nos gusta enseñarlo de esta manera. Hazte cuenta que el ego es como un perro, ¿de acuerdo? No sé si alguna vez has ido a una casa donde haya un perro que parece que el perro es el que manda en la casa. Sí. Entonces no hay ningún problema que haya un perro en una casa. El problema es que el perro no tenga un amo. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el amo del perro es la conciencia. Perro siempre va a haber, o sea, ego siempre va a haber. Ahora, lo que desempodera el ego es que uno pueda efectivamente ser capaz de develar lo que el ego me está mostrando que necesito aprender. Y cuando el ego cumple esa función pedagógica, entonces esa resistencia que nosotros le hacemos a la vida, la integramos y la desarrollamos como potencial. Quiere decir que ahora yo tengo más para entregar. Y entre más, entre más conciencia de un ser humano, lo que hay es menos fricción con la realidad. Y si hay menos fricción, hay más eficiencia en el proceso evolutivo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces vamos a decir que una persona consciente es una persona que aprende a aprender sin necesidad de sufrir. Entre más ego hay, el sufrimiento seguirá siendo el maestro por excelencia. Y entre mayor sea nuestra ignorancia, mayor va a ser la resistencia, por ende, menos eficiencia en el proceso evolutivo, porque hay más resistencia a la realidad. Porque es que tendría que ser así. Y entonces vas a encontrar que las personas, entre más rigidez mental hay, entre más apego hay a su propia idea y a la idea de pensar que el mundo debería ajustarse a lo que yo soy, más difíciles son las relaciones, más difíciles son los resultados en la vida. Si mi idea está más limada, hay menos fricción. Y si hay menos fricción, yo puedo entender la realidad sin importar cuál sea, qué me está mostrando y qué me está enseñando. Si yo uso la realidad para eso, yo constantemente lo que estoy haciendo es desarrollando mi potencial. Entre más alto es mi potencial, más tengo yo para entregar. Entre más tengo yo para entregar, más tengo que cosechar. ¿Me siguen? Sí, ¿Sí? ¿Tiene sentido? sí, tiene sentido. El ego siempre está. Eso es lo otro que necesitamos entender. O sea, no es que el ego no es como un pedacito que aparece y desaparece o que se sale cuando uno se emberraca en el carro porque lo cierra. No, el ego siempre está. Y el punto es que cuando nosotros somos capaces de renunciar a la idea que tenemos de cómo debería ser el mundo, es decir, de renunciar un poco a nosotros y haciendo esa idea al lado, prestarle atención a lo que tenemos al frente que nos está mostrando, entonces ahí es donde aparece la posibilidad pedagógica. Para desempoderar el ego nosotros necesitamos renunciar a lo que queremos y a lo que creemos. Pues si yo le digo a un ser humano que renuncia a lo que quiere, a lo que cree, no tiene motivos para levantarse. Porque es que si vos te pones a pensar, vos te levantás todos los días a qué? A perseguir lo que querés y a defender lo que crees. Esas son las motivaciones. Pues es que nosotros somos esclavos del ego. Ahora, lo interesante es, ¿qué pasa cuando yo renuncio a lo que quiero? ¿Y qué pasa cuando yo renuncio a lo que creo? Que lo que queda es lo que hay. Y en lo que hay es donde está la posibilidad de aprender. Nunca había visto este proceso como de quitarle poder al ego, de simplemente como dejar fluir la vida y verla sin tomarse todo tan personal. Claro, pero entonces mira que en este fluir la vida, también el ego le gusta decirle a uno, entonces, no hay que, uno es una hueva que no le importa nada y es todo lo contrario, porque yo te estoy diciendo es, si yo renuncio a lo que quiero, a lo que creo, queda lo que hay y lo que hay es la realidad. Entonces la realidad es que es mi día a día, es el compromiso con mi cuidado, con mi salud, es mi compromiso con los que están alrededor mío de qué les voy a dar, porque eso es lo que hay, ¿sí? Y entonces a lo que nos llevaría es que nosotros dejemos de vivir en la fantasía de cómo tendría que ser el mundo y aprendamos a aportar lo que tenemos para aportar en el lugar donde podemos aportar. Santi, empecemos este proceso de desempoderar el ego. Me diste varias herramientas para desempoderar el ego. Y la primera es la incondicionalidad. ¿Por qué es importante la incondicionalidad para desempoderar el ego? Porque es que el ego siempre está haciendo lo contrario y es condicional. Lo que significa es que si vos querés lo mejor de mí, comportate como yo quiero. Pensá como a mí me gusta pensar.
Pero sí, mi compromiso es, yo voy a dar lo mejor de mí sin ningún tipo de condición. Es decir, vos puedes ser como vos seas. Mi compromiso no es como es conmigo. Entonces, si nosotros desarrollamos esa capacidad de incondicionalidad, la única forma para que nosotros podamos expresar de manera incondicional nuestro potencial es diciéndole al ego, "Cht, porque es que yo funciono, llueva, truene o relampaguee. Mi respeto es exactamente igual para una persona que ve la vida como yo que para una persona que la ve en contravía, porque a eso voy. Entonces, no sé, mira por ejemplo en el escenario político del país. Qué fácil es respetar cuando vos traes aquí a una persona que ve la vida como vos. ¿Sí? De hecho, posiblemente en el escenario uno a quién trae, a gente que me gusta como piensa. ¿Por qué me gusta? Porque me identifico. Pero sentar aquí un man o una mujer que ve la vida totalmente distinto es un proceso fuerte. ¿Sí? Entonces, la incondicionalidad tendría que ver con eso. Mi respeto es incondicional. Mi amor hacia el otro es incondicional. Mi serenidad es incondicional. ¿Sí? Mi capacidad de dar lo mejor de mí está siempre presente. Para desarrollar eso se necesita tener al perro amarrado, porque es que el perro siempre quiere morder. Y por eso es que uno diría que más que una herramienta, la incondicionalidad es la evidencia del trabajo personal. Y en la condición que ponemos es cuando se devela nuestra ignorancia. ¿Sí me explico? Es decir, ahí cuando yo no puedo ser incondicional, porque no soy capaz de aportar una virtud, sino que aparece una limitación, la vida lo que me está mostrando, ahí está lo que te falta trabajar, amigo. ¿Sí? Y yo por eso siempre hablo de que el trabajo tiene que ver con uno estar barriendo constantemente el mugre que hay. Es decir, que cuando creemos que alguien tiene que cambiar su forma de actuar, somos nosotros los que tenemos que cambiar la forma en la que pensamos. Es que, y ahí es donde, a eso voy. Es renunciar a la idea. Mejor dicho, esa me la pregunta a mí, ¿quién putas me metió en la cabeza que el otro tiene que cambiar? ¿Según quién? ¿Con base en qué? Entonces, cuando yo renuncio a esa fantasía de lo que debería ser el otro, yo me ocupo de otra cosa. Y es en ese ser el otro como está siendo, ¿qué me está mostrando a mí que yo necesito aprender? Porque yo no vine aquí a darle clase a nadie. Yo vine aquí a aprender. El estudiante esta ya soy yo. Y el otro es mi maestro. Y si el otro me está incomodando, la vida me está diciendo, ahí hay algo que tienes que aprender. Ahora, como nos entretenemos tanto con la conducta del otro, entonces ahí es donde aparece el ego con esta idea de pensar que si el otro hiciera distinto, el mundo sería mejor y por ende yo también. Es pura mierda. ¿Cuáles son los errores que más has visto que se evidencian en este proceso de creer que la otra persona debería actuar diferente? O sea, lo primero es que es un pensamiento violento, pero muy bien vendido por el ego, porque además mira esto. Cada vez que yo pienso que otra persona debería actuar diferente, el ego me vende la idea que eso es mejor no solo para mí, sino también para el otro. O sea, así de arrogantes somos. O sea, y ahí es donde está, digamos, esa ignorancia sistémica que a nosotros nos gobierna. Ahora, ¿qué pasa? Que cada vez que nosotros hacemos eso, el resultado es insatisfactorio. Y ese resultado insatisfactorio es la evidencia de que eso no se trata. Cada vez que pasa lo contrario, y es yo uso esta incomodidad para ver qué tengo que trabajar yo, el resultado es que yo desarrollé algo en mí que antes no estaba. ¿Sí? No sé, voy manejando el carro y aquí, por ejemplo en Colombia, el tema de que el carril izquierdo es para avanzar, la gente, la gran mayoría de personas no lo entiende. Chévere. Entonces cada vez que yo voy en el carro y alguien va a 30 kilómetros por el carril izquierdo, entonces ¿qué aparece? La rabia. La gente acá es que estoy detrás. Entonces uno pita para que el otro aprenda. ¿De acuerdo? Porque el problema es el otro. Ahora, si yo en vez de eso, porque puedo decir, bueno, pues, pero en Suiza la gente sabe usar el carril izquierdo, ¿por qué te vas a ir a Suiza, amigo? Sí, donde está la gente evolucionada como tú, ¿me entiendes? Porque pues, es una elección. Ahora, si en vez de yo a conductar al otro, uso esa incomodidad para decir, ¿y si yo aprendo a ser paciente? ¿Y si yo aprendo a
reconocer que así son las cosas hoy. Y otra cosa, que yo no soy un guardia de tránsito. Porque lo otro es que si me interesa hacerme cargo de ese problema en el mundo, ¿yo qué debería hacer? Pues me debería postular para ser un guardia de tránsito y para enseñarle a hacer programas ¿no? de conciencia vial. Pero no, resulta que yo soy un ciudadano y entre mis deberes como ciudadano está respetar a todos los ciudadanos, no solo a los que manejan como a mí me parece que tendrían que manejar. Y entonces en vez de irme cabreado, emputado, digo, hey, voy a hacer mi ejercicio de trabajar mi paciencia y mi serenidad, que a mí en lo particular se me dificulta mucho. Y resulta que yo me doy 15 minutos de más, yo hice una meditación consciente desarrollando una capacidad que es súper importante, por ejemplo, en mi rol como papá en la crianza de mis hijas. La otra es pitar, perder mi energía, generar rechazo en el otro, porque yo nunca he visto que un pito mío haya hecho que el otro diga, wow, ahora ya comprendí la importancia de conducir mejor una mierda. Sí, entonces, cuando uno hace ese tipo de ejercicios, desde este que parece un ejercicio insulso, pero es que la vida está llena de estos ejercicios. Y entonces al final es la renuncia a la idea de que el otro tiene que ser como yo quiero y usar el otro como el espejo de lo que yo necesito trabajar en mí. ¿Cómo se vive ese proceso, Santi? Porque una cosa es uno entender que hay algo mal en uno. Es decir, voy en el carro y aparece esta impaciencia y esta rabia con el del frente. Una cosa es entender que eso está ahí, otra cosa es verdaderamente utilizarlo como para aprender. Claro. Cómo podemos convertirlo en un insumo para el aprendizaje y no simplemente información que se nos va a olvidar a los 5 minutos. Evitar esa incomodidad. Es que por eso te digo, lo interesante es que el ego se encarga de poner la incomodidad en el lugar cómodo. ¿Cuál es el lugar cómodo? El otro. O sea, yo no es que tenga un problema de impaciencia, yo no es que sea un tipo irritable. No, es que el tipo maneja mal. Entonces, automáticamente, ¿qué pasa? El problema no soy yo, el problema siempre está afuera. Y si vos te pones a ver, esa forma de ver la vida existe, o sea, está presente todo el tiempo. Cuando yo renuncio a la idea del otro, ¿a mí qué me queda? ¿Quién es el que tiene la incomodidad? ¿Quién tiene el problema? El problema es mío. Y entonces te quedan dos caminos, amigo. O te haces cargo del problema o lo padeces. Pero ya no tienes a quién responsabilizar de tu incompetencia. Porque al final la incompetencia es mía. Acabaste de decir una frase que yo quería decir y es hacerse cargo. En pocas palabras, la incondicionalidad es hacerse cargo y no creer que el problema está en el otro y simplemente partir de que nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos. Es la renuncia absoluta de la idea de los culpables. Pero esto es polémico. O sea, va a salir un poco de gente. No, claro, y por eso, y está bien. Porque en el fondo siento yo que uno necesita darse mucho contra la vida y contra el mundo para poder entender eso. Hola, les habla Dani y hoy por primera vez vengo a interrumpirles un video para hacerle mi propia pregunta al invitado. Esto es algo que queremos ir incorporando poco a poco, así que déjenos en los comentarios si les parece demasiado intrusivo o si por el contrario les gusta. Santi, yo te quería hacer una pregunta y es sobre este tema de hacerse cargo. Sí. Pusiste el ejemplo de cuando uno va en el tráfico y las demás personas no manejan como uno quiere que manejen y entonces uno se frustra y recurre al pito, pero pues esto no ayuda para nada, como ya sabemos. Y hay que más bien mirar hacia adentro y esta situación que nos está enseñando y qué podemos mejorar en nosotros mismos. En estos días yo escuchaba un podcast y aquí viene mi pregunta y sentí que era un tema medio polémico porque decían que, por ejemplo, en la convivencia con la pareja, cuando la otra persona tenía un comportamiento que a uno no le gustaba, el ejemplo típico de dejar la toalla mojada encima de la cama, uno es el que tiene que hacerse cargo de ese sentimiento. Si a uno es el que le molesta, uno debería coger la toalla y colgarla, pero honestamente a mí eso me parece un escenario demasiado utópico porque entonces yo le voy a tener que estar recogiendo la toalla el resto de la vida, como que cuáles son los límites, hasta qué punto me estoy haciendo cargo de mi propia frustración y hasta qué punto puede ser un comportamiento nocivo, no sé. ¿Cuál es tu percepción sobre este tema? Yo después de 16 años de casado, lo que he encontrado utópico es pensar que algún día mi pareja va a cerrar un cajón que abra. Y como el que me estorba los cajones abiertos a mí, entendí que el que los tengo que cerrar soy yo. La casa es de los dos. A ella le gusta abrir, no cerrar. Open, no close. O sea, yo me casé con un ser que no cierra nada. Y estoy al borde del divorcio por eso.
hasta que realmente entendí que lo utópico era la idea de pensar que ella tenía que hacer las cosas como a mí me parecen para yo poder vivir bien. Cerrar un cajón es ser utópico. Colgar una toalla mojada es ser utópico. Ahora, lo otro es reconocer que el otro camino, y es viable, es que si eso es tan importante para ti, busques una pareja que siempre cuelgue la toalla. Y cuando esa elección está, y cuando se contempla en realidad, entonces lo que estás haciendo es no resignarte, sino elegir. Es decir, yo prefiero que haya un cajón abierto y que esté Manuel en la casa a que los cajones estén cerrados y ella no esté. Y el día que entendí eso, dejó de ser un problema para mí. ¿Sí? Vamos a poner a llorar, weón. Cuando me acuerdo, cuando se me olvida provocar darle con el cajón. Por eso les digo que es un trabajo de todos los días. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Bueno, para los que no saben, Dani acaba de hablar, es la primera vez que pasa. Es una nueva voz. Es una voz diferente. Bacanísimo. Muy porque me gusta que hayan visiones externas y no estén tan metidas en la conversación de lleno. serio, bacanísimo. Santi, vamos para la segunda herramienta para ir desempoderando el ego. Y es una palabra que a mí me parece muy interesante. Porque ahorita hablamos de la autoestima, del amor propio. Creo que poca gente entiende realmente qué es. Y la segunda herramienta es la confianza. ¿Por qué es importante la confianza en este juego de dominar el ego? Como yo veo la confianza, sobre todo la veo como la capacidad de ser confiables. Que eso es interesante. Nosotros necesitamos confianza en la vida como certeza de entender que hay en mi... Y una vez más, estoy hablando de la forma en la que yo aprendí a ver la vida. Si yo veo el universo y yo me doy cuenta que esta fantasía que nos hemos vendido los homo sapiens de que nosotros somos el centro del universo, que yo no sé a nosotros quién nos metió eso en la cabeza, ¿sí? Porque si uno ver el perfil de la NASA para darse cuenta del tamaño del universo, que nosotros no somos tan importantes como creemos. Y uno dice, todo eso no lo hicimos nosotros y todo eso funciona perfecto. Uno dice, entonces, la primera confianza es en reconocer que existe un orden superior que lo rige todo. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, si yo hago parte de ese orden superior, ¿qué quiere decir? Todo lo que suceda está dentro de ese orden y es necesario dentro de mi proceso pedagógico. Entonces, esa confianza es lo que siento que se ha distorsionado como la fe. Lo que pasa es que nosotros hemos depositado la fe en un Dios que según nosotros es como nosotros. Que no sé si te has dado cuenta, nosotros, el ego es muy interesante. Por eso al ego le parece tan atractiva la idea de Dios, porque el ego nos hace pensar que Dios piensa como nosotros. Por eso nosotros creemos en un Dios sectario. Es decir, un Dios que premia a los que hacen lo que Él quiere y a los otros los manda al infierno. En un Dios que habla de buenos y malos. ¿Cuáles son los buenos? Los que ven la vida como yo, los malos son los otros. En un Dios susceptible, es decir, un Dios que se delica y que se toma las cosas personales y que es rencoroso como nosotros. Entonces, si nosotros la fe la vemos como la certeza de que en todo lo que existe se está expresando ese orden perfecto, ¿sí? Eso es lo primero que te lleva es a tener la capacidad de aceptar la realidad. Entonces yo diría, uno necesita confianza en el universo y en reconocer ese orden, esa perfección. Y por otro lado, el desarrollar la capacidad de ser confiable para los demás. ¿Sí? Y para uno ser confiable, la confianza no se exige, la confianza se gana. ¿Y vos sos confiable cuándo? Cuando independiente de lo que suceda, ahí donde la vida te ponga, vos siempre estás dando lo mejor de vos. Entonces, si eso pasa, por ejemplo, como padre, el resultado es que tus hijos van a confiar en vos. ¿Por qué? Porque vos sos un papá al que siempre que tus hijos buscan, ¿qué obtienen? Comprensión, respeto, aceptación, sabiduría, ejemplo amoroso. Pero si yo soy un padre susceptible, reactivo, juzgador, que uso el afecto como un mecanismo para que haga lo que yo quiera, ¿vos crees que mis hijas van a confiar en mí cuando me necesiten? Cero. ¿Qué tan confiable soy yo, por ejemplo, para mi equipo de trabajo? Si yo soy un líder
demandante, caprichoso, irritable, variable y reactivo. Cero. ¿Sí? ¿Qué tan confiable soy para mi pareja si mi afecto, mi ternura y mi apoyo solo lo obtiene cuando las cosas son como yo quiero? Entonces, al final, mira que la confianza tiene que ver con desarrollar esa capacidad de compromiso que nos lleve a que ahí donde estemos, nuestro potencial se esté expresando. Si eso pasa, es como si uno le estuviera diciendo a la vida, cuente conmigo y cuente conmigo para las que sea. No solo para las que a mí me gustan. Yo estoy listo para todas. Una persona que desarrolla esa capacidad es abundante en todos los sentidos, porque además su abundancia no proviene de afuera, ¿sí? Proviene de su compromiso, y ese compromiso es lo que lo hace confiable. Ahora, si en orden de lo que estamos diciendo, mira que para lograr eso, uno que le tiene que decir al ego, no es como vos querás, ¿sí? Es como es. Y como es como soy. ¿Qué quiere decir? A mí donde me pongan, yo estoy funcionando. Independiente que a vos te guste o no. Vuelve el concepto del perro. Ahí está el perro, ¿sí o no? El perro quiere ladrar, pero tiene un amo que le dice, que yo estoy ocupado haciendo lo que tengo que hacer, hermano. Para eso es para lo que necesita mucho trabajo. Sí, porque es que mantener el perro amarrado es jodido. Ahorita hablábamos precisamente de lo que te dije, de la autoestima, y hay muchas definiciones de confianza, sobre todo en el mundo empresarial. Hay mucha gente que dice qué es la confianza y cómo se construye confianza. Y hay una que a mí me gusta mucho, no sé si me gustaba después de este episodio, pero y es que la confianza se construye de pequeños actos que nos demuestra que nosotros somos capaces de lo que nos propongamos, de lo que sea que llegue. Uh-huh. ¿No crees que esa definición tal vez va ligada a que nosotros somos lo que hacemos y no lo que somos como personas? No, yo lo que creo es que lo que nosotros somos es lo que enriquece lo que hacemos. Sí, porque es que el hecho de ser no significa dejar de hacer. Significa que en lo que hacemos esté presente lo que hacemos y se esté expresando. Entonces, si nosotros podemos reconocer que nuestra naturaleza humana es una naturaleza virtuosa y a través de nuestro hacer esas virtudes se están expresando, entonces aquello que hacemos va a generar un resultado satisfactorio. Y ese resultado satisfactorio es la evidencia que soy confiable. ¿Sí? Entonces, no es tan lejos. Y al final, por eso yo tengo una idea de una espiritualidad totalmente aplicada a la realidad. O sea, una espiritualidad práctica, no teórica. Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos está complicando hoy en día en el mundo es esta idea de poner la espiritualidad en el más allá, como si fuera algo que no tiene que ver con la cotidianidad. Y para mí la espiritualidad es una práctica, y la práctica espiritual no es cuando yo prendo un incienso, o cuando yo prendo una vela, o cuando yo me voy de mi realidad. Para mí mi práctica espiritual es la crianza de mis hijas, mi alimentación, mi ejercicio físico, el cuidado de mi salud, la llamada que le hago a mi mamá, cómo manejo el carro, mi relación con mi equipo, cómo manejo mis recursos y mis finanzas, cómo aprendo a respetar al vecino que tiene hábitos distintos a los míos. Para mí la espiritualidad es eso, el resto es un cuento. Y los cuentos son cuentos. Santi, hay 3 pilares para la confianza. La confianza en uno mismo, ser confiable para los demás Sí. y ganarse con la confianza de los demás. Quiero ahondar en cada uno porque decir que hay que confiar en uno mismo es muy fácil, pero cómo realmente logramos confiar en nosotros mismos, qué ejercicios podemos hacer en el día a día para poder sentir que somos unas personas confiables, empezando por nosotros y no necesariamente por la gente que nos ve. Pues a mí me ha servido mucho la idea de reconocer que si el universo tiene un orden, es imposible estar fuera de ese orden, y ese orden se encarga de que nosotros podamos entender que cualquier cosa que pase en la vida está en la medida de nuestra capacidad. Es decir, dentro de mi forma de ver la vida es imposible que un ser humano la vida le ponga una experiencia que no sea necesaria para su desarrollo ni esté a la medida de su capacidad. Entonces a mí eso me ha ayudado un huevo para decir, si esto me está pasando es porque tengo con qué. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que esa confianza nos hace que usemos siempre las circunstancias de la vida como la evidencia de lo que nosotros tenemos.
¿sí? Es decir, entonces, si la vida me está poniendo esto, significa que yo tengo con qué. Y me pone que la atención no esté solo en las circunstancias, sino en qué requiere esta circunstancia de mí. Y mira que nuevamente todo el discurso, o por lo menos todo lo que yo trabajo, va orientado a que nosotros podamos comprometernos con nosotros mismos y hacernos cargo de nosotros. Esa palabra que para mí es fundamental, porque es que hacerse cargo de uno libera a que los demás tengan que hacerse cargo. Es decir, es dejar de ser una carga. Si yo dejo de ser una carga y yo me hago cargo de eso que me hago cargo, eso es lo que ahora tengo para ofrecer. Es muy distinto. Pero entonces significa que cada vez que yo no me hago cargo, el que me tiene que cargar es el otro. Entonces me convierto en un peso. Y si el otro está cargando mi peso, entonces ahora ya no solo tenemos un problema, tenemos dos. Si vos te pones a ver el mundo, todo el mundo, aquí nadie se hace cargo y todo el mundo tiene la idea de pensar que los demás lo tendrían que cargar. ¿Sí? Entonces, la confianza en uno es eso, es reconocer el proceso pedagógico que tengo como individuo y entender que los cambios en el universo no, los cambios no van a ser sistémicos. O sea, ¿a qué me refiero? Lo único que yo puedo hacer para que el mundo sea un lugar distinto es hacerme cargo de mí. Eso es una vaina que nosotros no hemos entendido. Nosotros todavía pensamos y por eso apelamos tanto y nos entretiene tanto, por ejemplo, temas como la política, ese tipo de cosas, porque como el ego nos hace pensar que los cambios tienen que ser es allá. ¿Sí? Y que si vos te pones a pensar en un país donde cada quien se haga cargo de sí mismo, ¿qué importa si el gobierno es de derecha o de izquierda? Entonces yo, por ejemplo, tengo una teoría, para mí va a ser súper impopular, o sea, para que pues no me parece que este país tenga problemas de políticos. El problema es de ciudadanos. O sea, los malos ciudadanos no hemos sido nosotros. Y es por eso que independiente de los gobiernos, los problemas siempre han estado. A nosotros no nos gusta ver eso, porque es tan entretenido estar pensando que el problema son estos y estos y aquellos. Si cada uno hiciera lo que tiene que hacer y lo hiciera de la mejor manera y cada uno fuera confiable desde lo que cada uno hace, ¿sí? El barrendero, el de los tintos, el gerente, el empresario, el emprendedor, el cajero del banco, el futbolista, nosotros tendríamos un país muy diferente en el que vivimos. Potencia mundial. ¿Sí o no? Pero eso solamente, entonces, de esos 50 millones, no sé cuántos es el último censo, usted solo puede responder por uno, hermano. Pero aquí resultamos 50 millones que cada uno está convencido que el problema son los otros 49. Y así sí es muy jodido. Santi, hablemos de los otros dos pilares, ser confiables para los demás y ganarse la confianza de los demás. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Yo creo que van como de la mano. O sea, yo creo que van de la mano. O sea, el ser confiable tiene que ver con esta disposición a dar siempre lo mejor y entender que la confianza se gana con base a resultados. O sea, porque es que no, yo no te puedo decir, la confianza se gana, no se exige. ¿Sí? Yo no te puedo exigir ser confiable. O sea, para ganarme la confianza yo necesito idoneidad, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, mira, una vaina, no solo le trata de que tenga las mejores intenciones aquí. Pues resulta que si yo no puedo hablar, no, pues muy querido Santiago, pero pues puta, podcast con el man no podemos hacer, ¿no? Entonces, para ganarse la confianza se gana con base también en los resultados. Entonces, lo otro que nosotros tendríamos que reconocer es que hay una cantidad de funciones que nosotros tenemos en la vida para las cuales no somos idóneos. ¿Sí? Entonces, pues no sé, vos escogiste trabajar con esto, ¿de acuerdo? Entre mayor idoneidad haya en términos de cómo funciona el algoritmo, cómo funcionan las plataformas, cómo funcionan las redes, qué tengo que hacer en el mercado, qué calidad de invitados voy a tener, cómo voy mejorando las cámaras. ¿Sí me explico? Es decir, en la medida que vos vas ofreciendo eso, ¿qué te vas ganando? La confianza de tu audiencia, que me empieza a decir, si este man trae este tipo, eso vale la pena. Entonces, y por otro lado, tu compromiso a que este sea un espacio sagrado. Pero ¿qué es lo sagrado? Que este es el espacio que yo uso para dar lo mejor de mí y para ofrecer lo mejor que yo tengo para dar al mundo. Pero entonces mira que yo ya no estoy trabajando por el color de la plaquita. Sí, yo estoy es comprometido con la función que yo elegí. Entonces esto ya se convierte en un altar. En estos días me preguntaron que si no me daba miedo hacer malas preguntas. Y yo les dije que es que yo no venía aquí a ser inteligente.
O sea, yo venía acá a sacar lo mejor de cada uno de los invitados para que las personas que nos escuchen puedan aprender algo nuevo y se lleven algo valioso para sus vidas, para sus empresas o para sus cargos, como quieran. Santiago, es para la tercera herramienta, que es el compromiso. Y creo que, no sé qué tanto esté relacionado con ese tema de hacerse cargo, pero hablamos un poquito del compromiso y cuál es el rol del compromiso en el ego. La acción sostenida sobre nosotros mismos. Ahorita cuando hace rato te mencionaba el tema de la ilusión de la inmediatez del mundo en el que estamos viviendo, es decir, todo el mundo quiere tener abdominales sin ir al gimnasio, todo el mundo quiere eh, dominar el ego viendo un podcast. Sí, o sea, sí me explico, o sea, estamos viviendo en el mundo, o sea, todo el mundo quiere ser rico mañana y como un poco las redes sociales han creado un poco esta fantasía que uno puede vender este mundo de espuma, de un aparente éxito que realmente tiene poco fondo en la mayoría de los casos. Nosotros no hemos entendido que la vida responde a la acción sostenida. Entonces el compromiso tiene que ver con sostener esa acción. Entonces cuando realmente ves las cosas que han marcado un nivel de desempeño superior, son cosas que han sido construidas en el tiempo. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero? De Messi nosotros vimos los goles en el Barcelona, pero nosotros no vimos al niño que desde los 13 años tuvo la terapia hormonal. Nosotros siempre que vemos eso no vemos los días de entrenamiento en los que no quería entrenar. ¿De acuerdo? Es decir, a eso me refiero con compromiso. Acción sostenida. Porque es que no se trata, yo siempre digo, ¿cuál es el mérito de uno hacer las cosas cuando estoy motivado, cuando es como me gusta, cuando estoy... No, el mérito es el compromiso de decir, cuando no quiero lo hago igual. ¿Sí? Porque a eso cuando soy capaz de decirle al ego, ¿no queremos? Ah, bueno, listo. Igual lo vamos a hacer. Quieto. ¿Sí? Entonces, ese compromiso es el direccionar la energía de manera sostenida en pro de desarrollar esa capacidad de dar lo mejor de nosotros. Y eso necesita para que una relación de pareja funcione, eso necesita para que una empresa funcione, eso necesita para que este podcast funcione. Entonces, esta idea de la inmediatez y de este cuento tan chimbo de pensar que nosotros tenemos derecho a cosechar lo que no hemos sembrado, hace que vivamos buscando explicaciones fenomenológicas a nuestra mediocridad. Y para mí, la cosecha es donde se conoce la calidad de lo que estamos sembrando. Entonces el compromiso es con la siembra. Siembre, 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 porque al final, en la medida que sembremos, es donde desarrollamos el derecho a cosechar. Entonces, yo creo que eso es otra cosa importante. Me estoy leyendo un libro, bueno, lo estamos leyendo en el club de lectura que tenemos, que habla mucho sobre la suerte. En un pedazo del libro habla mucho sobre la suerte. La acción sostenida es muy importante, pero es imposible ignorar que en la vida el éxito y nuestros resultados también dependen de la suerte. ¿Cómo evitamos que en esos momentos donde tenemos éxito por esa acción comprometida y por esa suerte que jugó a nuestro favor, no creernos demasiado el cuento y dejar que el perro empiece a jalar demasiado y a dominar en la casa? Como yo lo entiendo, sí, para mí lo que nosotros llamamos suerte es lo que nosotros hacemos con las circunstancias que la vida nos pone. Y eso está probado porque hay muchos actos que aparentemente son afortunados. Hay personas, hay estudios, por ejemplo, la lotería es un acto de suerte. Hay una cantidad de gente que se ha ganado la lotería y es pobre. Sí, hay una cantidad de gente que se ha ganado la lotería y se dedicó a los excesos, se destruyó la familia y terminaron desarrollando adicciones. Entonces uno diría, la suerte no es lo que sucede. La suerte es lo que se hace con eso que sucede, que en el fondo es neutro, en mi forma de ver la vida. Ahora, lo que voy es que, como yo te decía, que la confianza en el universo es entender que cada uno tiene, y esto es muy controversial lo que voy a decir, la suerte sería el resultado de que un ser humano pueda reconocer en su realidad, sin importar cuál sea esa realidad, lo necesario para su propósito pedagógico. Entonces, por ejemplo, este tipo, ¿has visto este australiano, el que no tiene brazos ni piernas? No. Nick, se llama Nick, bueno, no sé el apellido, ahorita se los paso.
Un man que nació no tiene brazos, no tiene piernas y tiene un dedo gordo del pie. El man es conferencista internacional, está casado, o sea, vive solo. Y entonces uno diría, ¿ese tipo le faltó suerte? O sea, si me lo preguntas a mí, yo creo que la suerte fue nacer como nació. Y ser capaz de decir, en esto qué regalo la vida me está dando y cómo puedo reconocer que este es el cuerpo que yo necesito para hacer mi trabajo personal. Wow. Sí, O sea que la suerte es cuestión de interpretación. en mi opinión sí, por eso te digo, o sea, esto, creo que los números se van a venir abajo, amigo, perdón. O sea, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? O sea, pero a lo que yo voy es, o sea, te pongo un ejemplo. Lucho Díaz. Lucho Díaz es Lucho Díaz. Sí. Por toda la historia de lo que es Lucho Díaz. Ahora, a la luz del mundo que nos quiere vender una cantidad de gente, pues Lucho Díaz fue un niño que no tuvo suerte, ¿no? O sea, nació en condiciones precarias, aprendió a jugar fútbol descalzo, no jugó donde juegan los mejores jugadores de élite. Mira el jugador que es. Ahora, la pregunta sería si Lucho Díaz sería lo que es si no hubiera tenido lo que le tocó. ¿Me sigues o no? Ahora, para mí, y cuando lo ves, o es lo que transmite, no lo conozco, no tengo el privilegio, ojalá algún día, yo creo que ahí es donde uno ve, fue un tipo que, ¿qué hizo? La vida, eso fue lo que le ofreció. Y con eso hizo lo mejor que podía y por eso está donde está. Ahora, cuando me preguntes a mí, por eso el man transmite lo que transmite. Porque para mí sigue siendo el mismo. Es como esa sensación, ¿no? Entonces, sí, para mí la suerte es la capacidad de reconocer que en cada circunstancia está lo que yo necesito aprender. Es el verdadero, si la vida te da limones, haz limonada. Literalmente. Así lo veo yo. ¿Sí? Y por eso también, y hay muchos casos donde yo lo he visto, porque alguien dirá, sí, ¿qué pasa con enfermedades? Yo conozco personas para las que enfermedades han sido regalos impresionantes. ¿Sí? Y regalos que no necesariamente han derivado en la sanación. Muchas veces ha terminado en la muerte, porque es que al final nos vamos a morir. Pero yo conozco personas que lo que han aprendido, por ejemplo, de un duelo, de la pérdida de un hijo. Se lo pongo así. Mire hablar a Camilo Villegas y a María Ochoa de lo que fue la pérdida de su niña. Y esto puede sonar horrible y controversial. Para encontrar el amor y la belleza que puede estar en la vida en cualquier proceso. Y yo me pregunto, si eso no hubiera pasado, es decir, si Mía hubiera vivido la vida entera, si estos manes hubieran aprendido lo mismo y hubieran podido dar ese testimonio de amor tan increíble que le han dado al mundo. Es mi opinión. ¿Sí? Entonces, la suerte es relativa. Por eso digo, no sé ni qué decir, vamos a hablar, o sea, creo que me pueden atropellar. En la calle no me van a atropellar, Tato. Bueno, y si me atropellan, digamos que esa era la suerte que yo también necesitaba. Ojalá no. Por favor, no me atropelle. No me atropelle. Sí, empútese nomás, pero no me atropelle. Vamos para la penúltima herramienta de la que tenemos que hablar. Y es la lealtad. Que curiosamente para mí es una de las palabras más importantes en mi vida. O sea, para mí la lealtad es tremendamente importante. ¿Cómo podemos utilizar la lealtad o para qué sirve la lealtad en este juego de desempoderar el ego? Yo creo que la lealtad es la capacidad que tiene un ser humano de comprometerse con lo que libremente ha elegido. Y yo creo que también va asociado como el tema de la confianza. Y es la lealtad a los acuerdos que nosotros hacemos en la vida. Eh, la lealtad para comprometernos con los deberes de lo que nos corresponde hacer. Y porque si tú te pones a ver, yo creo que la mayoría, nosotros somos muy buenos para ser leales a todo lo que es como nos gusta. Pero yo creo que la lealtad realmente se evidencia es cuando no me gusta, pero ahí está mi compromiso, digamos, y esa firmeza. Y por eso es que yo creo que también es una virtud que se desarrolla con, con el desempoderamiento del ego. Eh, y yo creo que es una de las cosas bonitas que hay. Si me preguntan cuáles, o sea, de los regalos más grandes que yo tengo en la vida, es la lealtad de las personas que he tenido cerca. Y que en mi caso particular,
ha sido uno de los maestros más interesantes porque, por ejemplo, es una virtud que a mí me ha costado mucho. O sea, yo he sido mucho menos leal de lo que han sido las personas que he tenido al lado. Y de esa admiración que me ha generado esa virtud que en mí ha sido tan escasa, eh, es que empezó como este tema de decir, yo quiero ser como estos manes. Es decir, yo quiero ser un amigo como lo han sido mis amigos para mí, porque por mucho tiempo no lo fui. Yo quiero ser una pareja como ha sido mi esposa conmigo, porque por mucho tiempo yo no fui ese esposo que ella ha sido para mí. Y yo creo que la lealtad genera confianza y la confianza genera compromiso. Y el desarrollo de la lealtad, la confianza y el compromiso genera incondicionalidad. Y yo creo que cuando uno va desarrollando todo eso es porque el perro cada vez tiene menos comida. Y en la medida que el perro se desempodera, la capacidad de servicio aumenta. Y en la medida que la capacidad de servicio va siendo más expansiva, los resultados armónicos se van evidenciando en mayor proporción en la vida. Hablaste del servicio, que es precisamente la última herramienta. Sí. Y me gustaría entender por qué el servicio es una herramienta que nos sirve para controlar nuestro ego y vivir una vida más tranquilos. Porque el servicio, desde como yo lo entiendo, primero no tiene nada que ver con los demás. O sea, no es este tema del, o sea, el servicio no es asistencialismo, no es resolver los problemas a nadie, no es hacerme cargo de lo que no tiene que ver conmigo. El servicio es el compromiso a dar lo mejor de mí donde la vida me ponga. Y para dar lo mejor de mí donde la vida me ponga, nuevamente, yo tengo que renunciar a mi yo. Porque mi yo, ¿qué dice? Yo sirvo, pero aquí. Yo sirvo si esto. Yo sirvo, pero... Entonces ahí es donde aparece el condicionamiento y esta parte de nosotros que yo siempre digo, pensemos en un electrodoméstico, ¿no? En esta cámara que nos está grabando. ¿Qué pasaría si esta cámara fuera como nosotros? ¿A qué me refiero con esto? Si la cámara funcionara solo cuando le da la gana. La botamos. ¿Sí o no? Entonces, no sería confiable. Si no es confiable, no es valioso. Y si no fuera confiable, este podcast no tendría los resultados que tiene. ¿Me siguen? Porque entonces la cámara de pronto diría, si no le gusta lo que yo digo, no le gustó el invitado, la cámara diría, no, yo estoy si no le grabo. ¿Sí? O no, hoy no estoy vibrando. ¿Sí? O yo no me siento lo suficientemente valioso. En este podcast no me han mencionado ni una vez. No han dicho qué cámara soy y sin esta cámara no habría... ¿Sí o no? Así somos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, el servicio tiene que ver con ser como la cámara. Mientras usted tenga pila, funciona. ¿Y funciona dónde? Donde la vida lo ponga. Porque esa cámara es la misma aquí, en un burdel, en una iglesia, en Japón, en Kuala Lumpur. La cámara funciona. ¿Sí? Y como la cámara es fina, pero lo que la hace fina es el resultado que produce. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, ¿uno qué hace con esa cámara? La cuida. Porque no es valiosa por lo que pagamos por ella, sino por el resultado que genera su función. ¿De acuerdo? El servicio es exactamente igual. El servicio lo que hace es que nosotros seamos valiosos a través de lo que se expresa a través de nosotros. Entonces, por eso esa definición de servicio de dar lo mejor de mí, ahí donde la vida me ponga. Si yo estoy haciendo eso, el ego no tiene con qué comer. Vamos terminando. Vamos por una sección que llama preguntas rápidas, no tan rápidas. Entonces te imaginarás que no son tan rápidas. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado es no darme consejos. Yo odio los consejos. Sí. Y por eso digo, el mejor consejo ha sido el que en las personas que en su enorme sabiduría no han interferido en mi necesidad de equivocarme para poder aprender. Es decir, yo puedo reconocer en mi vida que hubo personas que sabían que yo me iba a equivocar y permitieron que me equivocara porque fueron lo suficientemente sabios para decir, si este man no se equivoca, no aprende. Entonces, por eso digo, el mejor consejo fueron los consejos que me pudieron haber dado y no me dieron porque tuvieron una sabiduría mayor. Y esos son los que más valoro. Santi, ¿cuál es un libro que te ha marcado? Tal vez Demian, de Hermann Hesse, fue un libro que me marcó. Y por deleite y por disfrute y por admiración de la incapacidad de la ejecución, 100 años de soledad.
que me lo he leído 3 veces y espero leérmelo otras 4 antes de abandonar este vehículo de carne que me dio la vida. Uy, es mucho libro, hermano. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Yo creo que voy por la autoobservación. Creo que es lo que más aplico y lo que más útil me ha sido. Diría que eso como que es algo que me tomo muy en serio y que siento que sí es una práctica muy incorporada en mí estarme como mirándome. ¿Y tu definición de éxito? Mi definición de éxito es la capacidad de disfrutar la realidad. Santi, preguntas de seguidores. Esta pregunta es de un gran amigo, Santiago Mesa, y es, ¿qué tanto te ha servido en tu vida personal ser consciente de tantas cosas? Pues yo creo que me ha servido para que los que están al lado mío tengan que cargar un poquito menos con mi incompetencia y con mi ignorancia. Eh, yo creo que el ser consciente es la capacidad de uno darse cuenta y de reconocer en uno el lugar en el que uno puede actuar. Y, y yo creo que el ser consciente tiene que ver con la renuncia a los culpables. Y la conciencia lo otro que va haciendo es que te va dando la posibilidad de aprender en niveles más bajitos de saturación. Entonces cuando yo veo mi vida históricamente, yo fui un man que necesitó comer mucha mierda para poder aprender y hacer daños muy grandes. Como que si yo no me daba muy duro, no. Y creo que en la medida que fui aprendiendo de esos totazos tan bravos, he ido como periódicamente aprendiendo en niveles más bajitos. Entonces siento hoy que a mis 44, por ejemplo, estoy aprendiendo desde un lugar más bonito del que aprendí a mis 24, que era un lugar bastante oscuro. Turbulento. Sí, yo necesitaba olas de 7 metros para darme cuenta que me estaba ahogando. Eh, Hoy en día no estoy diciendo que no estén, pero siento que es distinto. Entonces creo que está haciendo como que el proceso sea más, más bonito de vivir hoy. Como te digo, yo estoy lejos de ser ni un iluminado, ni un gurú, nada de eso, pero sí creo que hoy en día eh, caigo en cuenta más fácil, pido perdón más fácil. eh, la paso mal por periodos más corticos, o sea, como que me salgo y digo, esto así, o sea, me, me cuesta menos agachar la cabeza y volver a tomar el camino de lo que me costaba antes. Creo que para eso me ha servido. Santi, última sección, un zigzag, un qué prefieres, esto, lo otro y terminamos. ¿La incondicionalidad o la confianza como herramienta para desempoderar el ego? La incondicionalidad. ¿Lealtad o servicio como herramienta para desempoderar el ego? El servicio. Si solo pudieras escoger una, ¿el ego es un freno o un motor? El ego es el freno que nos permite reconocer el motor. Yo digo que me hagan trampa, huevón. ¿La mentira o la falta de coherencia? Es que para mí la falta de coherencia no existe. Es decir, cada ser humano es coherente a su nivel de conciencia y hay un nivel de conciencia donde es coherente uno decir una cosa y hacer otra. Entonces, Uf. Y la última, ¿lealtad hacia uno mismo o hacia los demás? hacia uno. Santi, nada, excelente papá. Un gran episodio, espero que te lo hayas disfrutado. Yo pasé muy bueno. Entonces nada, por acá Espero siempre Espero no bienvenido. bajarle los números. No, cero, cero, Santi. Nada, va a estar muy bien, sale pronto, así que nada. Ya.